Hola, ¿me escuchan? Sí, no sé la verdad cuántos solemos ser. Ahora en este momento somos 44 más o menos. Bueno, si les parece, vamos comenzando. Así no se nos acorta tanto el tiempo porque hay un montón para mostrar. Eh, Todos han cursado estomatología, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí. Bien, bueno, en las dos diferentes cátedras, pero bueno, más o menos manejamos siempre los mismos criterios y bueno, y compartimos ateneos, actualización y pacientes también, así que van a ver los que cursaron en la cátedra del doctor Pánico, lesiones y criterios iguales que los que han visto ustedes ahí en la cátedra con el doc, con el doctor Piemonte y los profes. Bueno, eh, hola, buenas tardes. A ver. No, ay, no pude leer bien. Eh, pero bueno, vamos a ir viendo ahora los temas, así que van tomando nota y vamos viendo. Eh, lo que pasa es que la reunión la hizo la doctora. Yo mm, no la puedo, no me da para que yo la pueda. Bueno, a ver si se suma la doctora y puede grabar, porque si no, no la. Bueno, si no, después les hago un resumencito. Igual, profe, perdón, lo Sí. que consulta la chica es que anteriormente hubo otros teóricos asincrónicos y que todavía no los subieron al aula para verlos para el parcial. Eso consultaba en el chat. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Se escucha? Sí, Belén, te escucho. ¿Cómo está? Sí, Buenas bueno, tardes. Sí, chicos, yo eso si quieren yo se los traslado a la doctora y van a tener que preguntar a la doctora Ah, porque todas buenísimo. estas clases yo voy a dar solamente la relación de periodoncia con estomatología. Así que si a Ah, ustedes les bárbaro. parece, vamos a comenzar la presentación, ¿sí? Ahí vamos. Ustedes me van, porque acuérdense que ahora cuando yo abra la presentación mía, los dejo de ver. Así que por favor necesito que alguien me interrumpen cuando ustedes necesiten, cuando tengan una duda en el momento, porque después si no al final vieron que se olvidan, o si no anotan para las preguntitas para el final. Y si no se escucha bien o no entendieron, nos vamos muy rápido, ustedes me dicen, profe, yo los voy a estar escuchando y vamos interrumpiendo cuando ustedes necesiten, ¿saben? Bueno, vamos. Compartir. Bueno, toda la pantalla. Uy, me ha cambiado. Hace un montón que no doy clase por Meet. Nosotros ya las damos, las grabamos, las tenemos grabadas y me ha cambiado alguna estructura acá. Bueno, cualquier cosa pido ayuda a ustedes. Ustedes me van diciendo si se ve bien. A ver, ahí voy. ¿Están viendo Sí, profe. mi presentación? A ver, ahí. Sí, ahí se las voy a poner con modo presentación. Ahí estamos, ¿sí? Vamos con la entera. Ahí, ¿la ven? Sí, sí se ve. Se ve perfecto, bien, bárbaro. Sí, porque me ha cambiado un poco el formato y bueno, y tenía miedo que no pudiera. Bueno, entonces hoy de lo que vamos a hablar es, tómenlo esto como que vamos a repasar todos juntos lo que viene en estomatología y lo vamos a traspolar a la gingiva, la encía o el reborde de sus pacientes. Son todas las mismas lesiones que ustedes vieron, vamos a ver las más frecuentes, las que más se ven, en relación a la asignatura que ustedes están viendo ahora, con la cual nosotros tenemos íntima relación y compartimos un montón de pacientes, un montón de casos, y la periodoncia es sumamente importante en la resolución y en la conducta clínica
de los casos con nuestros pacientes. Bien, tomamos este artículo del 2017 para hacer una clasificación de las lesiones. Ustedes saben que la mayoría de las lesiones que ustedes ven son inducidas por la placa o el biofilm, ¿sí? Y esas generalmente son las lesiones inflamatorias más frecuentes dentro de la cavidad bucal en relación a las encías, ¿verdad? A los tejidos gingivales. Las que no están mediadas por la placa o el biofilm son un poquito menos comunes, ¿sí? Pero no por eso restan importancia para los pacientes. Estas pueden ser a veces resultado de manifestaciones sistémicas, patologías que tiene el paciente y que repercuten sobre la gíngiva, por ejemplo. O también pueden resultar de cambios patológicos, ¿sí? O sea, que están más inherentes a los tejidos gingivales, ¿sí? Así que vamos a ir viendo, yo les voy a ir mostrando cómo va a ser la clasificación. Ustedes me dicen si vamos más lento o no. En primer lugar, vamos a ver los tejidos genéticos o del desarrollo, ¿sí? Como por ejemplo la fibromatosis gingival hereditaria. Después ya vamos a ver imágenes, ahora solamente voy a dar la clasificación. Luego vamos a hablar un poquito de infecciones específicas, ya sean de el elemento dentario, que son las de origen bacteriano, ¿sí? O bien patologías bacterianas que pueden tener manifestación en la gingiva. También vamos a ver lesiones virales, ¿sí? Y las micóticas, ¿sí? Como son las candidiasis y otras micosis. Luego vamos a ver condiciones, ¿sí? O lesiones inflamatorias que pueden estar mediadas por el sistema inmune, ¿sí? Estas pueden ser reacciones de hipersensibilidad o alergia, ¿sí? O lesiones de alergia de contacto, ¿sí? O lesiones o reacciones alérgicas, como se acuerdan que nosotros vimos el eritema polimorfo, ¿se lo recuerdan o no? ¿Sí o no? Sí. Hola, hola. Bueno, contéstenme, si no, no sé si están ahí. Miren que yo tengo una pared enfrente mía y ustedes. Bien, también tenemos las enfermedades autoinmunes. A ver, ¿cuál se acuerdan? De las mediadas por el sistema inmune. El pénfigo. Lupus. El lupus, el pénfigo, los líquenes, los penfigoides y las aftas. ¿Por qué no las nombramos acá? ¿Se darán en sí a las aftas? Porque se dan en mucosa de revestimiento. Se dan en mucosa de revestimiento, ¿sí? Entonces en la parte gingival generalmente vamos a tener otras lesiones que son parecidas y que ya las vamos a ver, ¿sí? Y algunas otras afecciones inflamatorias como es la enfermedad de Crohn o la sarcoidosis, que generalmente no tienen tantas manifestaciones específicas que nosotros veamos en la encía. Luego tenemos los procesos reactivos, y acá después le voy a dar un poquito porque tenemos una bibliografía nueva en el cual, ¿se acuerdan que teníamos el épulis tipo 1, tipo 2, tipo 3? Bueno, ahora son épulis o hiperplasias fibrosas, ¿sí? El granuloma piógeno, que era lo que antes le llamamos, épulis tipo 1, el granuloma fibroblástico calcificante, el de células gigantes o periférico, o puede ser también central, que era el que antes teníamos otra clasificación. Luego vamos a hablar un poquito de neoplasias, como es la eritroplasia, o los carcinomas de células escamosas, las leucemias, los linfomas, algunos otros tumores malignos que asientan en la encía. Algunas enfermedades endocrinas o nutricionales, como deficiencia de vitamina D, deficiencia de vitamina C, que provoca el escorbuto. Algunos tipos de lesiones de tipo traumático, ¿sí? Van a estar mediadas por traumas físicos o mecánicos, ¿sí? Por hábitos de cepillado o por hábitos de colocarse algo en la boca, el paciente, ¿sí? Y son a veces lesiones que el mismo paciente se las puede producir, o bien también por tipo de agentes químicos o tóxicos, ¿sí? Como por ejemplo el ácido acetilsalicílico. Ustedes saben que a veces los pacientes se colocan
para evitar el dolor algunas sustancias que en realidad no están indicadas por un odontólogo y que los pacientes preguntan a algún vecino, a algún amigo, y ponete tal cosa, o a veces se ponen oxigenada o algún tipo de cáustico que provoca lesiones importantes en la encía y en los tejidos circundantes. ¿Sí? Y también dentro de las lesiones traumáticas vimos que había agentes químicos, físicos, o también puede haber quemaduras, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que ingiere un alimento muy caliente, por ahí la bombilla con agua muy caliente en el mate, ¿sí? O no se da cuenta y prueba algún alimento y se quema y provoca lesiones. Bien. Y por último, vamos a hablar de las lesiones estas que tienen cambios de color, ¿sí? Las pigmentaciones en la gingiva, que pueden ser a veces de causas endógenas, a veces de causas exógenas, ¿sí? O a veces, por ejemplo, como el tatuaje por amalgama, que es que entra esa aleación. Ustedes ya son de una generación no amalgama, pero hace varios años se usaba mucho más, ahora casi no se usa, pero todavía quedan personas que mantienen estas obturaciones en su boca. Bien, ¿vamos bien con el tiempo? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿quién me contestó? Guillermina, profe. Bueno, Guillermina va a ser mi secretaria. Usted me va a contestar cada vez que yo pregunte, porque a mí por ahí me siento sola acá. Entonces, bueno, yo voy a preguntar. O sea, todos pueden contestar, chicos. Esto es una instancia linda de aprendizaje en la cual ustedes vuelven a repasar la estomatología. Entonces está bueno que compartamos y que podamos ver qué es lo que a ustedes verdaderamente pudieron receptar del cursado de esa materia y cómo lo podemos aplicar hoy. Así que bueno, fíjense en este caso en el cual, ¿qué es lo que vemos acá o qué es lo que no vemos o vemos con dificultad? Los dientes. Exacto, ven como los elementos dentarios están casi tapados en gran porcentaje por otro tejido, por un tejido que ¿qué características tiene? Si ustedes tuvieran que describir, a ver quién se anima. Aprovechen que no veo a nadie. ¿Cómo se ve ese tejido que está cubriendo los elementos? Y que miren, el paciente, claro, tiene, parece como fibroso. Si nosotros nos imaginábamos este paciente y lo quisiéramos palpar, seguramente esas papilas, que en realidad son papilas, ¿ven? Pero que están totalmente aumentadas de volumen, totalmente globosas, seguramente tienen una consistencia fibrosa, ¿sí? Y fíjense cómo están como rodeadas de algunas zonas más rojas, inflamatorias, ¿las ven? Y este paciente no puede cepillar, ¿se dan cuenta? Sí. Fíjense la placa que hay. Es muy difícil en estos pacientes poder acceder a una higiene correcta. Entonces eso propicia a que estas lesiones, ¿sí? Se desarrollen mucho más, se mantengan en el tiempo, no evolucionan. Quizá, como esta es la hereditaria en realidad, ¿sí? Muchos miembros de la familia tienen, a veces, bueno, acceden a tratamientos periodontales, pero la lesión se mantiene bastante, es bastante difícil, ¿no es cierto? Bien, y ahora vamos a ver, como decíamos recién en la clasificación, las más específicas. Y vemos en primer lugar las bacterianas. A ver, ¿qué se le ocurren de las afecciones bacterianas que podemos ver en la encía? Vamos a ir haciendo así. Ustedes me van a ir nombrando y podemos ver si las encontramos dentro de lo más frecuente que vemos. Bacterianas, ¿qué le parece que podemos ver en la encía? Lo más frecuente. A ver, yo les digo bacteriana y ustedes qué se imaginan. ¿Guna? Guna. Muy bien, Guna. ¿Qué más? ¿Qué otra bacteriana? No me digan que se las olvidaron a todas. ¿Qué otras bacterianas habían? ¿Podrán ser algunas causadas por el elemento dentario? ¿Que podamos ver alguna lesión en la encía?
¿Sí o no? Bueno, vamos a ir viendo. A ver. Miren, en este caso, les traje unas imágenes bastante nuevas. Estas son fotos de mis clases de este año, por ejemplo. Miren esta pacientita. Era una chica muy jovencita, 18, 19 años. Miren, ¿sí? El estado, el biofilm, ¿lo ven? ¿Cómo están los dientes? Como opacos. Fíjense las cavidades de caries que tienen. ¿Sí? A ver, ¿ustedes ven la flechita? Si yo les señalo. Sí, sí se ve la flechita. Sí. Bien, bueno, miren, una caries macropenetrante acá en el elemento 7, otra cavidad de caries acá. Jovencita, jovencita. Miren, el premolar ahí y falta un premolar. ¿Dónde estará ese premolar? ¿Alguien lo ve? Está retenido, profe. ¿Está retenido, le parece? No, miren. O sea, no, está abajo. ¿Acá? Hacia fondo de surco. Hacia fondo de surco. ¿Qué parte está hacia fondo de surco? Podría ser la cara. La raíz. No. ¿Quién dijo la raíz? A ver. Yo. Victoria. Victoria, muy bien. ¿Saben dónde está la cara oclusal? Lo que queda de la pobrecita cara oclusal, acá y a esta partecita de acá, ¿ven este bordecito? Esa es la cara oclusal, está hacia lingual. Fue tal el proceso carioso y el proceso a nivel apical que lo que hizo es no solo hacer una fístula, sino que parte de la raíz está asomando ahí, ¿ven? Destruyó la tabla ósea vestibular, el proceso, ¿sí? Y esto es parte de la raíz, ¿sí? Una fenestración, ¿sí? Y miren cómo ha hecho, ese tejido está como ulcerado, porque está como la raíz enclavada en el fondo de surco. Esta pacientita, además de esto, tenía una fístula cutánea allá. Imagínense lo crónico que ha sido ese proceso, que llega hasta una fistulización cutánea, que después la pacientita, cuando resuelva esto, no solo va a perder su premolar, se va a resolver el caso, sino que le va a quedar seguramente una pequeña cicatriz de esa fístula. Fíjense cómo un proceso bacteriano puede tener esa repercusión. Esto primero tuvo un aumento de volumen en la encía, seguramente pudo haber supuración hacia vestibular, pero miren cómo terminan algunos procesos importantes. Bueno, y miren, ¿qué vemos acá? A ver, si alguien puede descubrir. Hay dos lesioncitas que se ven. A ver si alguien las encuentra. Una en el labio puede ser, profe. Una en el labio, muy bien. ¿La ven acá? ¿Es esta? Sí, el seminocosa. Bien. ¿En dónde está? ¿En qué localización está, chicos? ¿Esto qué es? Mucosa labial. Mucosa labial inferior. Bien. ¿Y qué lesión alguien escuché ahí que parece que ya descubrió cuál es la lesión? ¿Una? Puede ser una pérdida Pápula. de sustancia, un afta. Miren que está más elevadito. Fíjense la forma que tiene y es más elevadita. Y fíjense que es blanco. Una ampolla. Esa es una pápula. Si fuera una ampolla, ¿qué le hubiese pasado a la lesión? Pierde el techo. Se hubiese roto, se le vería el techo. Y lo que veríamos sería o el techo todo arrugadito o el fondo, ¿sí? Que es más color amarillento. Lo veríamos más de este color, ¿ven? Al fondo. Y fíjense que acá tenemos un blanco húmedo. Bien, tenemos esa lesión. ¿Alguien puede encontrar la otra lesión de la que yo les hablaba? En la encía superior, a nivel del incisivo lateral y el Bien. cañón. Miren. ¿La ven? ¿La alcanzan a ver? Sí. ¿La alcanzan a ver? Bien. Es más elevada, ¿verdad? Es más elevada que esta. Pero fíjense, la alcanzan a ver ahí. ¿Qué lesión elementales? Miren la forma que tiene. ¿Qué lesión les parece que será esa? En forma de media luna. Fíjense que como algo así como elevadito, gordito, y que hace como la forma de la parte gingival de la corona,
pero acá arriba. ¿Ven? ¿Qué lesión elemental será esa elevadita así? ¿Alguien se anima? ¿Una ulceración, profe? ¿Las ulceraciones son elevadas, chicos? No, ¿Un tumor? No. Miren, la ven elevadita ahí en forma de media luna. Se han olvidado todo, che. sí, ¿Qué puede que lesiones? sea ¿Cómo? sífilis. Sífilis, ¿no? Me parece que la está cantando la doctora, ¿eh? Dice el media luna, elevada. Doctora Grenón, ¿cómo está? Bien, bien, escuchando. La ven ahí elevadita. Se han olvidado la estomatología, doctora Grenón, los chicos. Acá queremos repasar, pero no hay forma, che. Pero te digo que te responden más que a mí, ¿eh? Ah, bueno, Yo hablo quedo más sola tranquila, siempre. me quedo más tranquila. Quédate Les digo tranquila. yo que tengo ahí una secretaria que me va respondiendo si me escuchan, porque si no tengo una pared blanca y me aburro. Bueno, entonces, mira, sacaron esta que para mí esta era más difícil. Y esta, que está más cantada ahí, ese cordoncito, es una pápula, ¿sí? No son tan frecuentes que las encontremos en encía, pero a veces, ¿qué pasa? Cuando las encontramos en encía, no tenemos otras lesiones y ahí tenemos que aprender bien a reconocerlas porque esa es la clave de que nosotros hagamos el diagnóstico. Alguien ahí se animó y dijo sífilis. Bueno, las pápulas, ¿en qué periodo de la sífilis están? En el secundario. Sífilis En el periodo secundaria. secundario, muy bien. Y en ese periodo, ¿cómo vamos a hacer para confirmar que este paciente puede tener sífilis y que lo podamos tratar? Lesiones. ¿Qué en le el pie. pedimos? ¿Cómo Examen. diagnosticamos la sífilis? Con pruebas de laboratorio. Con pruebas de laboratorio. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que tenga lesiones así, puede tener lesiones en el dorso de la lengua, de manera que haya perdido las papilas y que estén bien delimitadas, otras pápulas, erosiones, manchas en el resto del tejido. Fíjense siempre los bordes de la lengua, la punta hacia cara ventral. Y otra cosa que se tienen que fijar y preguntarle siempre es, ¿le molesta la garganta? ¿Ha estado difónico? Y mirar siempre el orofaringe porque ahí casi siempre vemos lesiones. Son las más frecuentes. Le pedimos pruebas de laboratorio. Pruebas de laboratorio específicas, o sea, treponémicas y no treponémicas. Dentro de las treponémicas podemos pedir. La más conocida para ustedes es la FTABS. A veces algunos laboratorios no la hacen, por lo tanto ustedes directamente en el RP ponen pruebas treponémicas para sífilis. Y después sí piden la inespecífica, que es la que más se usa y también se usa para monitorear la evolución de la enfermedad, que es la BDRL. ¿Y cómo la vamos a pedir? La vamos a pedir cuantitativa y cualitativa, porque a veces el paciente ha tomado alguna medicación porque tuvo alguna molestia o algo antibiótico y titula bajo. Y si titula bajo algunos laboratorios y no ven que es 1 en 16, le ponen no reactivo. Y a veces nosotros estamos viendo las lesiones y ¿qué pasa? Viene el laboratorio y dice no reactivo. Y nosotros creemos que nada. Y capaz que estaba 1 en 8. Y con estas lesiones ya amerita que ese paciente se derive al infectólogo, ¿sí? Y que reciba su dosis única de penicilina. Ese es el tratamiento protocolo. Penicilina, ¿sí? 2.400.000 unidades internacionales. Bien, vamos a seguir. Fíjense este paciente, ¿sí? En el cual vemos las coronas de los elementos bastante largas. Vemos un poco de tártaro en algunos elementos. ¿Y qué es lo que más le llama la atención de esta encía? ¿Qué le falta a este paciente? Las papilas Las truncadas. papilas. Las papilas están truncas, están decapitadas. Bien, pero ustedes acá alcanzan a ver la necrosis esa que contaban a veces en la gingivitis úlcero necrotizante o algo. No. No se ve, ¿sí? Este paciente seguramente ha tenido y ha resuelto. Entonces también es importante ver esos pacientes que
tienen estas lesiones que a veces resolvieron porque fueron medicados o porque fueron diagnosticados, pero le queda ese defecto de la ausencia de la papila. Esa papila no vuelve más, no se vuelve a formar después de este evento. Y esto nos está hablando de que este paciente tuvo guna. Entonces, si nosotros ahondamos un poquito en la historia clínica del paciente, a veces lo podemos relacionar con otras patologías que pudo haber tenido. Cuando un paciente ha tenido guna o tiene guna, tenemos que investigar un poquito más sobre la inmunidad del paciente, a veces pedir recuento de linfocitos CD4, porque este paciente puede estar transitando ¿sí? Una infección por el virus de la inmunodeficiencia sin tener todavía el diagnóstico. Entonces, paciente con guna o que ha tenido guna, ¿sí? Amerita que le hagamos un laboratorio y que veamos al menos si el paciente ha estado infectado. Aquí la tienen, ¿sí? En una versión activa de la enfermedad donde sí vemos la papila, ¿sí? Recubierta de ese tejido necrótico. Fíjense acá, esto es una vista lingual del maxilar inferior en el sector anterior. Ven cómo faltan todas las papilitas, ¿sí? Quedan las encías, el vértice de la papila trunco. Acá en este caso, ¿sí? Fíjense cómo ha avanzado bastante más en el tejido la necrosis. Bien. Bueno. Y este otro paciente, en el cual fíjense que no hay tanto biofilm, este paciente se cepilla, ¿sí? Porque a este paciente no le duele, ¿sí? Entonces se cepilla. Bueno, acá hay una lesión también importante en el labio. Este paciente tenía varias lesiones, pero una de las lesiones importantes es este rojo, fíjense que cubre, parece como que lo hubiesen pintado, ¿sí? Le hubiesen dibujado acá la encía, ¿sí? Rojo, 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 que es algo que ustedes seguramente han sentido y que se llama eritema gingival lineal, muy relacionado con pacientes con HIV positivo. También otro paciente para estudiarlo en la historia clínica, en la anamnesis, ¿sí? Y pedirle el laboratorio. Muchas veces estas lesiones así pequeñas nos están avisando de la patología sistémica más importante y uno hace la colaboración al diagnóstico de este paciente, sí, a un diagnóstico más temprano antes que el sistema inmune se destruya casi por completo y entre en la fase final de la enfermedad con linfocitos CD4 muy, muy disminuidos, ¿sí? Y una alta carga viral y con menos posibilidad de recupero, aunque hemos visto pacientes con esas condiciones que entran dentro del protocolo de tratamiento y al tiempo ya mejora su sistema inmune y bueno, tienen que adherir a su tratamiento, ¿verdad? Bien, vamos a las virales. Bien, y dentro de las virales tenemos, por ejemplo, fíjense que este paciente es una niñita y tenemos unas lesioncitas que aparecen ahí en el límite entre semimucosa y mucosa. Si las alcanzan a ver son como desprolijas, parecerían aftas, pero fíjense que involucran también la semimucosa y dijimos que las aftas generalmente estaban en la mucosa de revestimiento, ven acá, y vemos unas pequeñas costritas ya en el límite casi con la comisura, con la piel, ¿sí? Fíjense el eritema que rodea las lesiones. Entonces, ¿qué pensamos? Si pensamos en esta forma que tienen las lesioncitas, en algunas de estas perdiditas, podemos pensar o interpretar que esta pacientita niña ha tenido lesiones anteriores, entonces posiblemente le consultemos a ella o a su mamá, a su papá o a quien la traiga a la consulta, si estas lesiones antes eran como lesiones, como si fueran ampollitas pequeñas, le podemos decir, y le vamos a consultar también si ha tenido algún otro síntoma, que posiblemente la mamá la traiga y diga no come, está con dolor, no tiene ganas de ir al colegio, está cansada, ha tenido fiebre. Entonces nosotros vamos a ir juntando todos esos datitos, ¿sí? Y luego mirando también una parte muy importante que es la encía, ¿sí?
Y fíjense cómo acá empezamos a ver unas pequeñas lesioncitas que aparecen en la encía. Pero fíjense que estas, ¿sí?, aparecen en otro lugar, no aparecen en la puntita de la papila como aparecía Laguna, sino que fíjense dónde están. ¿Ven? Están más cerca del cuello del elemento, las encías globosas, edematizadas, el paciente no quiere cepillar, y entonces nosotros llegamos a un diagnóstico presuntivo de una primoinfección por el virus del herpes, que también se llama gingivoestomatitis herpética. ¿Y por qué se llamará así, gingivoestomatitis herpética? Si tiene lesiones por muchos lugares, este paciente puede tener lesiones en dorso de lengua, en borde de lengua, en paladar, en mucosa yugal, la vimos ahí en labio. Bien, pero lo que hace a la diferencia del diagnóstico con otras patologías virales, como puede ser la herpangina, ¿sí?, es la presencia del edema y de las lesiones en la encía. Casi siempre está presente esa manifestación en esta localización. Por lo tanto, aparte de llamarse primoinfección herpética, se llama gingivoestomatitis herpética. Bien, y luego de que ese virus entró al organismo, ya se queda y no se va más. Pero después aparece ante determinadas situaciones, que nosotros le llamamos sistema gatillo, como pueden ser situaciones de estrés, de mala alimentación, algunas afecciones respiratorias de la vía aérea superior, y se manifiesta de otra forma, que es lo que llamamos nosotros el herpes secundario, ¿sí?, que puede tener localización labial, es el más conocido, el que aparece muchas veces en primavera o ante situaciones de estrés, los exámenes, que aparecen lesiones vesiculares en forma de racimo, generalmente en la semimucosa del labio superior o inferior, lateralizado, y que luego da como resultado una costra de color blanquecino amarillenta. Esa es la localización más frecuente, pero también fíjense que lo podemos encontrar en paladar, lateralizado también, estamos hablando de otra mucosa, en este caso paraqueratinizado. Fíjense, en este caso, las lesiones vesiculares anteriores, porque estas ya son pequeñas erosiones, ¿sí?, dejaron una forma como de rosario, le llamamos nosotros. Vamos a ver otro paciente. Esta es una alumna que me dijo, doctora, míreme porque me duele el paladar. Y miren que encontramos unas pequeñas lesiones, aquí también hay otras, y están bastante blanquecinas. Fíjense, todo esto, hacía varios días que la paciente ya lo tenía, ya estaba resolviendo, quedaban estas poquitas, y están bastante más blancas los fondos de las erosiones, y toda esta parte porque le hicimos una topicación con un cáustico superficial para poder verla mejor y en detalle a la lesión. O fíjense acá, ¿sí?, donde la tenemos en encía vestibular. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver? Miren, acá tienen otras lesioncitas, otra localización también en la que lo podemos encontrar. Aquí tiene otra, aquí otra más y aquí otra más. Bien. Y como seguimos... Es importante, ¿sí?, el diagnóstico diferencial ahí con, ¿sí?, el trauma por cepillado. Porque los chicos ahora cuando empiecen a enseñarle al paciente a cepillar, muchas veces bien, pueden tener confusión con eso. Así que vean bien cómo es la lesión esta que les mostró la doctora. Volvemos un minuto más que nada a esta, ¿sí? Fíjense que son como vesiculitas satélites, ¿sí?, y algunas otras que están como más uniditas. Es una lesión armónica, ¿sí?, con bordes, nosotros le llamamos circinados o arciformes, o sea, en forma de circulitos. En cambio, la otra lesión va a tener límites como más desprolijos. La de cepillado va a ser también una pérdida de sustancia, una ulceración o una erosión si es más superficial, pero va a tener no límites ni forma tan definida, ni límites tan prolijos como estas lesiones. Bueno, y seguimos con los bordes y seguimos con los pacientes míos de sala de este año. Fíjense, otra paciente
muy jovencita también, y el alumno la trajo porque dice, tiene un proceso, porque le hicieron le están haciendo un tratamiento de conducto, y entonces tiene un proceso en la encía del mol. Bien, bueno, sacamos una radiografía, en realidad no había ninguna imagen radiográfica, era muy fea la radiografía, por eso no la pude poner acá, porque la verdad que había salido media feita la parte del revelado, más que nada. La radiografía estaba bien, pero después los chicos no la conservaron bien, y no la lavaron y quedó media fea. Bueno, pero fíjense la lesión, es una lesión elevadita, por eso los chicos pensaron que era un proceso de origen dentario. Bueno, la estuvimos mirando, le tiramos un poquito de aire y vimos que se movía un poquito. Y como se movía un poquito, agarramos la pinza y la intentamos levantar. ¿Ven cómo es como si fueran, son como dos pelitos, como dos conitos, ¿sí? Larguitos ahí. Lo que nosotros llamamos a veces lesiones vegetantes. Esto es una vegetación con una forma filiforme del color de la mucosa, normalmente relacionados al virus del papiloma humano o VPH. ¿Bien? Ustedes saben que a veces estas lesiones, en su mayoría, son lesiones que se transmiten por la vía sexual. Bien, esa lesión, la conducta clínica es la eliminación quirúrgica de la lesión y el estudio anatomopatológico para confirmar el diagnóstico. Y nos vamos a los hongos, las lesiones micóticas. Miri, ¿me vas diciendo el tiempo cómo andamos? Bueno, vamos a apurar un poco. Lo que pasa es que empezamos a medio tarde. Empezaste tarde, tranqui. Bueno, tranqui. Bueno, no hay problema. Me gusta ver. ¿Eh? No hay problema. Me gusta la estomatología, así que bueno, y si nos acompañan los chicos también. A esta hora no tienen nada que hacer, así que quédense con nosotros. Bueno, fíjense este paciente. Estas lesiones no están tan en encía, pero a mí siempre me gusta mostrarlo porque a veces pueden ver algunas lesiones, ¿sí? Como estas, ¿sí? Como pegaditas a la encía. Fíjense que acá hay en la mucosa yugal, miren el espesor que tiene esta lesión. Uno al principio dice mancha, luego también podemos decir placa, ¿sí? Porque es una lesión blanca. ¿Cómo? Pseudomancha puede ser. Exacto, fíjense que tiene la clásica definición esa que daban los profes hace mucho, que decían como leche cuajada, como vieron cuando se corta la leche. Y esto, si nosotros le pasamos una gasa, se retira. Pero cuesta, porque esta lesión no es tan aguda. Si en esta localización, esta lesión tiene un tiempito, no es que salió ayer, anteayer, la semana pasada, sino que tiene un tiempito, hizo ese espesor en toda la boca, y acá lo que nosotros debemos pensar es en qué condición está este paciente, porque este paciente no está nada bien. Y le pueden pasar dos cosas. O que este paciente esté bajo algún tratamiento muy importante, con antibiótico terapia, o que este paciente esté teniendo una alteración importante en su sistema inmune, más que nada con la localización de paladar blando hacia la orofaringe. Acá otra vez amerita hacer diagnóstico, ¿sí? Y pedir laboratorio para el virus de la inmunodeficiencia, o sea, la prueba de ELISA tenemos que pedir acá, para descartar que este paciente sí esté infectado por el virus del HIV. Puede pasar también que este paciente nos diga que tiene diagnóstico. Si este paciente tiene diagnóstico de HIV y tiene esta lesión, algo malo también está pasando. Está pasando posiblemente que este paciente no adhiera a su tratamiento, o que lo haga mal, o que lo haya abandonado. Hoy en día, estas lesiones ya casi no las estamos viendo si los pacientes adhieren a su tratamiento. Pero si las vemos, ameritan pedir las pruebas de laboratorio porque estamos, ¿sí?, ganándole un tiempo a este paciente en el deterioro de su sistema inmune y eso está bárbaro. Otra cosa que le puede pasar a este paciente es que este paciente esté bajo un tratamiento oncológico, ¿sí?, que puede ser de radioterapia combinado con quimioterapia.
Y ahí tenemos alteración de las glándulas y un estado bucal en el cual amerita que sobreinfecten muchos microorganismos como son los hongos, ¿sí? Incluso a veces que haya grandes ulceraciones que llamamos mucositis dentro de ese tratamiento. Y este paciente necesita urgentemente que nosotros le le indiquemos un antifúngico para que pueda resolver este cuadro. Bien, fíjense, este es el mismo paciente, acá lo ven que es un paciente joven, como la pseudomembrana la vemos adherida a toda la superficie de la mucosa yugal también. Bien, y acá tenemos a esta otra paciente que nos consultó con esta lesión ulcerada, con un fondo bastante profundo, que involucra acá el premolar, hay un premolar ausente, el 5 no está, pero la paciente se consulta por dolor. Fíjense que nosotros le vemos los bordes, ¿sí? Tiene bordes importantes, como más rojos, pero no tienen esa forma así como de salvavidas hacia afuera. La paciente manifestaba que tenía esta lesión hacía más o menos 2 o 3 semanas y que le molestaba y le dolía mucho. Entonces acá llegamos a una presunción clínica en la cual hacemos un presuntivo y tenemos que descartar otro diagnóstico muy importante. Dentro de los 2 diagnósticos presuntivos o diferenciales que planteamos una lesión ulcerada, que generalmente aparece cercana a la encía, que es la lesión provocada por una micosis profunda, que es habitual en nuestra zona del país, pero también está muy relacionada con el HIV, que es la histoplasmosis. Generalmente tiene focos múltiples. El paciente ha perdido de peso, sí, puede tener lesiones a nivel pulmonar, cansancio, fatiga, tos. Esta paciente no tenía nada de eso, no había perdido peso. Entonces también cuando necesitamos hacer el diagnóstico, confirmar ese diagnóstico, también teníamos que descartar una lesión parecida que ¿cuál puede ser? Que es un poco bastante más grave que la histoplasmosis. En el escenario que nosotros se nos plantean con estos pacientes siempre queremos que sea histoplasmosis. Carcinoma de células escamosas. Muy bien, el carcinoma de células escamosas. Por lo tanto, ¿cómo vamos a hacer? Sí. ¿Las histoplasmosis no son más crónicas como de más tiempo? Porque dijo que había aparecido la lesión hacía 2 semanas. Sí, bueno, pero lo que pasa es que puede haber lesiones anteriores y esta lesión, si la paciente ya se la ve hace 2 o 3 semanas y consulta, tenía dolor, acuérdense. Claro. Perfecto. Son de curso crónico. Si el paciente no consulta, obviamente. Pero si el paciente la ve y empieza con dolor y consulta en el lugar indicado, a veces los pacientes pasan por varios profesionales hasta que llegan al profesional que les hace el diagnóstico. Claro, claro. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para descartar ese carcinoma que nos preocupa un montón, ¿sí? y confirmar nuestra histoplasmosis? ¿O no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bien, una biopsia profunda vamos a hacer en este caso para poder localizar al histoplasma, porque este fondo tiene apariencia de granuloma, entonces eso es lo que seguramente nos va a describir la anatomía patológica. Bien, entonces nosotros cuando hacemos el pedido en la anatomía patológica le vamos a poner diagnóstico presuntivo, histoplasmosis, signo de pregunta, descartar neoplasia o descartar carcinoma células escamosas. Efectivamente, esta paciente confirma el diagnóstico de histoplasmosis, también se manda un trocito de tejido al laboratorio de micología para hacer el cultivo, ¿sí? O sea que el diagnóstico de la histoplasmosis es anatomopatológico y micológico también. En este caso se confirma la histoplasmosis y como la histoplasmosis está fuertemente asociada al virus de la inmunodeficiencia adquirida, se le pide a la paciente la batería de laboratorios
que incluyen hepatitis B, hepatitis C y el HIV. Y a esta paciente, gracias a esta lesión dolorosa y que nos hace la consulta, también le pudimos confirmar que era una paciente que estaba cursando el HIV, ella no lo sabía, lo pudimos confirmar y así la paciente se pudo poner en tratamiento y resolver no solamente esta micosis importante, sino ponerse en tratamiento para una lesión sistémica mucho más importante que la paciente no sabía y no tenía otros síntomas. Bien, esta es otra foto, es vieja, pero yo siempre la muestro porque esta foto es la primera foto de histoplasmosis. Fíjense, ven como los bordes son diferentes, son como más cortaditos y más hacia adentro. En cambio el carcinoma, ya lo vamos a ver, que es más como un salvavidas, más hacia afuera. Esta paciente era una paciente muy jovencita, es la primera paciente que yo vi en el año 98 en el Hospital Rawson, cuando comencé a participar del consultorio externo que teníamos ahí en el hospital, y verdaderamente fue la primera paciente de histoplasmosis que vi, entonces, bueno, le tengo cariño a esta foto y por más que no está tan linda y tan en foco, siempre la muestro. Bueno, vamos a ver un poco de las lesiones inflamatorias o mediadas por el sistema inmune, que ya dijimos que podrían ser los líquenes tan frecuentes, que son desórdenes orales potencialmente malignos. Ustedes saben que hay una clasificación nueva en el 2020 y que también las lesiones liquenoides participan de esos desórdenes orales potencialmente malignos. Tenemos las enfermedades ampollares, el pénfigo, los penfigoides y el lupus eritematoso, que es uno de los menos frecuentes. Bueno, ¿y cómo vemos esas lesiones? Por ejemplo, fíjense este paciente, lesión melánica, posiblemente constitucional, si logramos constatar que aparezca también en el maxilar inferior, mucosas yugales, de límites no muy definidos, no muy oscuras, pardas, pero lo que nos interesa en este caso es este contexto en el cual vemos algunas lesiones más rojas, como despulidas, y lesiones blancas. Fíjense las lesiones blancas que tratan de describir algo. Acá miren cómo sigue más o menos la forma de la gíngiva, acá hace como un helechito, para acá arriba también, acá como una liñita. Fíjense que deja como un triángulo de mucosa atrófica en este caso, roja, y vuelve a aparecer acá. Acá hay otra lesioncita más, ¿sí? Son bastante difíciles de ver las lesiones gingivales, pero cuando están presentes hay que buscarlas. A ver, bueno, miren este otro caso también, lo que llamamos nosotros gingivitis descamativa, que uno a veces piensa, esto será una erosión fina, será secundario a alguna ampolla. Ven este color así blanco, violáceo, que en este caso no describe tanto un dibujo definido, la encía despulida, acá aparece de nuevo ese blanco, otra vez el rojo, y bueno, aquí hay que verlo bien a este paciente y buscar dibujo de líquen para que nos ayude al diagnóstico en otra localización. La localización que primero vamos a buscar va a ser la mucosa yugal, sector posterior, y luego otras localizaciones para que nos ayuden al diagnóstico de líquen. En este caso, en el anterior, ¿cuál es la conducta? Acá es donde la periodoncia nos da una mano enorme porque nos ayuda a trabajar sobre todo este contexto, a que el paciente mejore sus hábitos de higiene, les enseñan cómo higienizar, con qué, cada caso en particular, cuál va a ser el instrumental que van a usar, cómo usarlo para que el paciente no se lesione, para que no compre cualquier tipo de cepizo, para que aprenda una técnica de cepillado efectiva y para que controle todo esa placa, esa terapia básica que necesitan y que nos mejora notablemente el cuadro de nuestros pacientes y después, bueno, mantenimiento. O este otro paciente, miren, este paciente no pasó por la cátedra de periodoncia, pero ven las lesiones que aparecen
¿sí? En el tejido gingival, cercano a la papila, cómo rodean el elemento dentario, ¿sí? Van rodeando. En algunos casos son lesiones más espesas, en otros son más blanquecino, más con aspecto más húmedo, pero fíjense ese tinte azulino que tiene producto de esa inflamación del infiltrado subepitelial, de la degeneración de la membrana basal y de la alteración en la queratinización que nos da esa mancha blanca tan característica. Miren en este otro caso, este es más fácil. Este tampoco pasó por periodoncia, pero miren, ese dibujito que nos regala ahí la encía nos ayuda al diagnóstico en particular. Y fíjense que solamente en este sector chiquito, pero todo este contexto tiene que mejorar, ¿sí? Y seguramente nos va a ayudar a controlar también esto. Siempre los pacientes con diagnóstico presuntivo de líquen o de lesiones liquenoides, que a veces están mediadas por algún tipo de medicación, o a veces por obturaciones, como por ejemplo las metálicas, ¿sí? Hay que estudiarles también dentro de la historia clínica todo el aspecto sistémico, ver cómo está su glucemia, si está controlada, si está diagnosticada o no, si el paciente hace su tratamiento. Eso es muy importante también porque es parte de la tríada. Y fíjense en este caso, cuando la lesión... Sí. ¿Algo? En este caso, les mostraba a la doctora que dice que no pasó por periodoncia. Esos pacientes pueden ser tratados y deben ser tratados periodontalmente, claro, porque va a mejorar la lesión estomatológica y a veces hasta desaparece la lesión estomatológica, que queda bien tenue. Ustedes no tienen que tener miedo de traer estos pacientes ni de tratarlos, pero tienen que tener el diagnóstico, ¿sí? Siempre, como decimos en periodoncia, lo primero es el diagnóstico. No es empezar a sacarle el sarro a este paciente, sino es hacer diagnóstico estomatológico, diagnóstico periodontal y tratamiento periodontal con los dos tratamientos paralelos. Pero se trata periodontalmente, no se lo deja librado su suerte porque va a ayudar a mejorar el líquen. Exacto. Lo bueno que tenemos nosotros es que compartimos pasillo y días con los periodoncistas, entonces el paciente viene en una vez, la mayoría de las veces, y hace todo su control. O lo ve primero, le están haciendo el tratamiento y nosotros le hacemos el control después, durante las sesiones de control, o al revés, pero nunca se va sin que le hagamos una miradita entre las dos disciplinas y el paciente está muy bien controlado. Bueno, y miren en este caso cómo la lesión es totalmente distinta. Esto es una placa y miren cómo copia exactamente, ¿sí? La forma de la encía hasta la papila. Y esta lesión ya es placa, ¿sí? Acá puede ser mancha. Y bueno, y acá tiene un hilito de mancha. ¿Y qué será esto? Y bueno, empezamos a ver este paciente. Hizo algo, se puso algo en la encía. Y bueno, dentro de la clínica y del comportamiento del líquen, ¿sí? Tenemos que los líquenes, en las descripciones que hacía Greenspan, decía que dejaban parches de mucosa sana. Eso lo vemos acá. Eso nos puede ayudar. Otra cosa que vemos es el tinte violáceo de la lesión. Pero en este paciente sí o sí tenemos que saber por qué acá y qué está haciendo el paciente. Ya después les voy a mostrar en otra lesión específica a ver cómo se pisa este paciente, con qué se pisa, qué hábitos de higiene tiene y por qué en este sector. Y sí buscar dibujo o alguna otra lesión en el resto de la boca. Bien, y nos vamos a las ampollares. Las ampollares que durante años tuvimos en la historia de la estomatología, creo que debemos haber tenido 6, 7 casos, que yo me acuerde, en mis 20 y tantos años que estoy en la cátedra, y de repente vino la pandemia, vino el COVID, y aparecieron estos pacientes con lesiones inmunológicas, que todavía no tenemos sustento para relacionarlos con nada, pero que ya los vamos
digamos, apartando y les vamos preguntando cada vez más cosas en la historia clínica, como por ejemplo, si tuvieron o no el COVID, si han sido vacunados, cuántas dosis tienen y qué dosis recibieron, porque no sabemos si en algún momento todo eso nos va a servir esa información para concluir con algo. La realidad era que nosotros hacíamos muy pocos diagnósticos de lesiones ampollares, o bien no nos llegaban los pacientes, y el año pasado, solo el año pasado recibimos 4 pacientes, este año 2 pacientes, y tenemos, hoy a la mañana recibimos uno más para hacer la biopsia el jueves que viene. ¿Y qué es lo que vemos en esos pacientes? Esos pacientes, algunos ya han tenido un largo recorrido, con buches, con colutorios, con diagnósticos presuntivos de aftas, y resulta que vemos estas lesiones. Y estas de la encía son bárbaras para ver, porque en realidad las ampollas, como siempre les decimos a ustedes, no se ven enteras porque con los movimientos de la boca, la masticación, la fonación, se rompen. El techo es débil y se rompe. Por más que tiene un epitelio íntegro, se rompe. Pero miren lo que hacemos. Cuando vemos estas lesiones así, les insuflamos un poquito de aire y se vuelven a formar, sin contenido, pero se vuelven a formar. Y ahí, ahí podemos confirmar que se despega ese techo del resto del epitelio, porque está dentro del epitelio de la lesión, y que son ampollas verdaderamente. Bien, miren cómo los vemos a los pacientes. Este paciente también tiene muchas lesiones, no solamente en encía. Las lesiones, las primeras que aparecen, generalmente aparecen en paladar blando, mucosa yugal, bordes de lengua, cara ventral, y estas otras, fíjense, en encía. Miren, este paciente no se cepilla, evidentemente, y lo que nos permiten esas ampollas y nos ayuda al diagnóstico es tomar ese techo, ¿sí? Cosa que a veces en los pemfigoides o en el eritema polimorfo multiforme no es posible porque el mecanismo de la ampolla responde a otra cosa. En este caso la ampolla es por ruptura de las uniones desmosomales de las células del epitelio de Malpighi, en el estrato de Malpighi, y entonces ese epitelio se puede tomar, es un epitelio consistente, y el fondo es un lecho limpio. En cambio los pemfigoides que se provocan por las ampollas, por necrosis brusca del epitelio, ese epitelio se desgrana totalmente. Bien. Bueno, fíjense, acá estamos tomando otro, casi siempre, por las lesiones de gingiva es muy raro que les podamos pescar un epitelito, un techito, pero las lesiones en fondo de surco casi siempre nos regalan esa posibilidad. ¿Qué hacemos acá? En el primer día de la consulta podemos hacer un citodiagnóstico de Zank, tomando tejido del fondo y de la cara interna del techo, y mandarlo en la anatomía patológica, fijado convencional, como si fuera una citología exfoliativa, y ver si el patólogo puede avistar alguna célula de Zank. Es un diagnóstico orientativo, no siempre lo realizamos, y lo que sí hacemos es la biopsia de confirmación, generando una ampolla nueva en algún sector donde esté libre. Por ejemplo, en este caso sería acá, un sitio cercano donde hay lesiones, pero que esté más sano. Se hace con la gomita del gotero, esos goteros de vidrio, lo que se llama bulbo aspirador comúnmente. Se lo deja entre 5 y 10 minutos, se genera esa ampolla, y luego esa ampolla se retira totalmente para análisis de anatomía patológica convencional, nematoxilina y eosina, y un trocito de tejido de la periferia se manda en frío en ese mismo momento al laboratorio para que le hagan la inmunofluorescencia directa. Y así poder confirmar la lesión. Miren, ahí tienen una lesión. Esta paciente es una de las del año pasado, una lesión ahí, otra. Estas fueron las más rebeldes luego del diagnóstico con el tratamiento. Este paciente obviamente no lo tratamos nosotros, sino que confirmamos el diagnóstico y luego es tratado por dermatólogos para continuar su tratamiento. Nosotros hacemos en el monitoreo, el seguimiento, periodoncia nos ayuda con la parte periodontal, todo eso, ni bien nos autoriza el médico, lo vamos haciendo y va mejorando los cuadros notablemente. Bien,
Los procesos reactivos, como hablábamos hoy, de Epulis, todo eso, la nueva clasificación dice que son lesiones hiperplásicas de la mucosa gingival o alveolar. ¿Sí? Dentro de eso, ¿qué se contiene? La hiperplasia fibrosa, lo que llamábamos antes Epulis tipo 2 o fibroso. El granuloma piógeno, sí que antes decíamos, no, granuloma piógeno no se da en encía. Bueno, ahora toda la clasificación, el mismo ese angiomatoso es granuloma piógeno. Es el rojo, el que tiene factores desencadenantes, predisponentes, como pueden ser hormonales, como pueden ser inherentes localmente a la higiene. Si luego tenemos el fibroma osificante periférico, miren, se llama POF, como antes llamábamos nosotros a la papilomatosis orophloride, que tampoco le llamamos más así, sino carcinoma verrugoso. Las lesiones periféricas de células gigantes, ¿sí? El giganto celular periférico tipo 3 que llamábamos antes, y es un grupo bastante común de enfermedades orales, lo vemos bastante frecuentemente. Este es el granuloma piógeno con su color rojo. Si nosotros tratamos de levantar, podemos advertir que hay un pedículo que parte generalmente de la papila, del tejido del periodonto. Es una lesión bien sangrante, que crece bastante rápido, pero el paciente la mantiene. Aquí también, otra vez los mandamos a nuestros amigos periodoncistas. Pueden tener la superficie ulcerada por trauma, por masticación. Acuérdense que esto tiene un volumen importante, más grande que un molar. Y sí o sí, antes de realizar la extirpación quirúrgica, se realiza la terapia básica, la indicación de tratamiento, métodos de higiene, para evitar que esta lesión, para evitar destrucción de tejido de más por la biopsia innecesaria. Generalmente después de la terapia básica disminuyen bastante su tamaño, entonces hay que sacar una lesión mucho más pequeña, menos sangrante y con menos posibilidades de recaída. Fíjense en este otro caso, la lesión por vestibular. En este caso, miren cómo el trauma ha hecho que la superficie se vea erosionada, se ve más rosado. Seguramente el paciente sí muerde sobre esta parte de la lesión. A ver si tengo otro. Fíjense este otro. Ya le quedan pocos vestigios, seguramente tiene más tiempo en boca, y a veces algunos tienden a comenzar a fibrosarse, ¿sí? Lo que se convertían en fibrosos secundarios, porque tienen una historia de haber sido granulomatosos primariamente, y luego se adquieren esta característica más fibrosa. O en este caso, los fibrosos primarios que ya nacen, ¿sí? Que tienen más fuerza, desplazan más al elemento dentario, y que estos sí no tienen relación o causa, sino que se dice que la causa es idiopática. Y este es el que yo les nombraba, que sería el tipo 3 o giganto celular periférico. Fíjense acá cómo está erosionada la superficie por el antagonista. Hay la pérdida de un elemento dentario y el color es bastante más diferente que el piógeno, sino que este es más violáceo y generalmente se dan más que nada en maxilar inferior. Es más destructivo, abarca más superficie y bueno, y la indicación de la terapia básica siempre es como algo riguroso antes de realizar cualquier tipo de cirugía en los pacientes. Esta otra paciente vino a consultarnos este año, miren qué tamaño de lesión, ¿sí? Y la paciente manifestaba mucho dolor, consulta por dolor, con esta lesión, que tenía un aspecto, no sé si elegí la foto ideal y encima le puse esto acá, porque es una paciente muy nuevita, parecía como si a la superficie de la lesión se le hubiese aparte agregado otra patología más, otra lesión. Es como si a este épulis, ¿sí? Aparte en su superficie había dos posibilidades, acá hay más lesión, o que hubiese tenido una lesión por herpes y fueran
lesiones, porque tenía algunas como satélites vesiculares, o bien que la paciente se hubiese quemado o lastimado comiendo. Fíjense el tamaño. Miren la disposición de estos dos premolares, ¿sí? Hacia palatino de la paciente que tenía de siempre, y esta lesión que le abarcaba casi toda la boca. La paciente, ¿y cuánto tiempo hace que la tenía? Y no sé, esa consulta recién cuando le empieza a doler, antes no. Y esta lesión, cuando la vimos, podíamos haber pensado que podría ser algo de tipo glandular, o un torus, está muy lateralizado, pero lo intentamos despegar de la superficie de la bóveda palatina y nos permitía levantarlo, por lo tanto tenía un pedículo. Cuando se eliminó esta lesión, luego de la terapia básica, el pedículo no era tan grande, creo que abarcaba, quedó una lesioncita como decirles el lecho así pequeñito. Todo esto se eliminó quirúrgicamente y está a la espera del diagnóstico de anatomía patológica. Bueno, ¿qué pasó? Hay que se me dio una línea. Acá les traje un estudio que es bastante reciente, del 2023, que se realizó en la población brasilera de varios lugares, varias universidades, 3 universidades estuvieron involucradas en este trabajo, y vieron un total de 996 muestras de pacientes con el diagnóstico de las hiperplasias estas gingivales reactivas. Y dentro de eso estaban incluidos un 47% que eran la hiperplasia fibrosa. Un 28% correspondió a los granulomas piógenos, ¿sí? Y después en menor porcentaje las otras 2 hiperplasias gingivales. ¿Quiénes fueron más afectadas? Las más afectadas fueron las mujeres, ¿sí? Con estas 3 patologías, y en la mayoría de los casos eran adultos entre 40 y 53 años, ¿sí? Fíjense que el fibroso, la hiperplasia fibrosa, el granuloma piógeno, fueron más frecuentes en la encía superior, que es lo que nosotros vemos habitualmente. Que la mayoría fueron pediculados, en contraste con la hiperplasia fibrosa, que no. Fíjense, con una muestra bien representativa, o sea, todas las otras hiperplasias gingivales eran pediculadas, pero la fibrosa no, que es lo que nosotros llamábamos antes epulis tipo 2 o fibrosa, ¿sí? Que la mayoría de las hiperplasias fibrosas eran de color rojo, a excepción del gigantocelular, que era más violáceo, más grande, ¿sí? Con una muestra bien significativa. Si alguien quiere y le gusta y tiene curiosidad para leer, acá está todo el trabajo, cómo se hizo, está muy lindo el trabajo, lo que pasa es que yo no tenía más tiempo de mostrarles. Bueno, y llegamos a las neoplasias, y dentro de las neoplasias estas que vamos a ver, aquí sí, fíjense, en este caso paciente joven, en su momento ya había perdido estos elementos dentarios a raíz de la lesión, mucho proceso, mucha inflamación, pero ven cómo son estos bordes, tan diferentes a los bordes que yo les mostraba hoy en las micosis profundas, que son más hacia adentro. En este caso son bordes como salvavidas, bien elevados, bien vertidos, y el fondo, fíjense que no es granulomatoso, sino que es ulcerado y con apariencia hiperplásica, lo que nosotros llamamos úlcero vegetante. Estas son lesiones, ¿sí?, de carcinoma, células escamosas gingivales. ¿Qué pasa? Lo estamos viendo ahí, es un carcinoma de estirpe epitelial, pero seguramente aquí vamos a requerir de una imagen, porque lo más probable es que con esta extensión del tumor, este tumor también en este momento está involucrando tejido óseo. Por lo tanto, la conducta y la extirpación quirúrgica que pueden ser posibles van a involucrar y van a mutilar bastante al paciente, y después es difícil a veces la resolución protésica. Ahí les está mostrando, fíjense con esas 2 flechitas, todo el componente inflamatorio y cómo la inflamación a veces es una de las ayudas que tenemos para que desarrollen estos tipos de tumores en lo que se refiere a la encía. Este paciente del año pasado
Fíjense, con una lesión en encía que parte de una zona de déntula, ¿sí? De reborde, pero fíjense cómo ya se eleva la lesión hacia encía vestibular y la lesión más característica, más ulcerada, hacia encía lingual. Si ustedes pueden apreciar la boca, paciente muy fumador, alcoholista, cerca de 2 litros de cerveza diarios durante mucho tiempo. Este paciente, por la extensión de la lesión y luego el diagnóstico, no pudo realizar tratamiento quirúrgico, así que recibió tratamiento de quimioterapia y terapia y tuvo una complicación durante el tratamiento, la cual fue una fractura patológica de la mandíbula con un proceso infeccioso bastante importante, el cual hubo que suspender un poco el tratamiento y bueno, y medicarlo en ese momento, hacer la urgencia y bueno, lo abordamos junto con todo el grupo de personas que le estaban haciendo el tratamiento en el hospital oncológico. Y otra, la más mala de todas, como digo yo, la negrita esta, tan importante, que a veces uno ve un lunarcito pequeñito y dice, ay, no es nada. No es nada cuando lo podemos ver, cuando no está sujeto a trauma, a calor, a agentes químicos, a carcinógenos. Pero fíjense, este paciente llega con esta lesión ya, una lesión bien extendida, color bien negruzca, no es parda como la que veíamos recién. Fíjense esta papila, como está bastante más gordita. El paciente decía, me cepillo y me sangra. Cuando vemos casi siempre lesiones constitucionales, melánicas, ¿sí? O reactivas, son simétricas. Fíjense, este paciente no tiene una lesión melánica en el maxilar inferior, están todas aquí. Por suerte son lesiones bastante poco frecuentes, un porcentaje muy reducido, pero cuando aparecen son terribles. Fíjense acá, ya la lesión está elevada, y no sé si tengo, no tengo más, pero este paciente tenía una lesión tumoral en paladar bien negra, y bueno, el caso con diagnóstico de melanoma. Por eso siempre digo, no hay que menospreciar esas manchitas pardas que aparecen y que uno dice, son manchas constitucionales, son manchas raciales, se llamaban antes, porque a veces puede ser que evolucionen a estas patologías mucho más importantes que ponen en riesgo la vida del paciente. Otra de las lesiones elevadas que solemos ver es esta más violácea, más vascular. Fíjense que acá hay pseudomembrana, paciente joven, y si ustedes pueden ver, hay una coloración más verdosa, más amarillenta. Esta es una tumoración, ¿sí? Que va más allá de esto que vemos acá, y a mí lo que más me interesa es esto, y ustedes me van a decir, uy, la profe, con esta lesión grande le interesa esto. ¿Por qué me interesa esto? Porque esta es una lesión desarrollada que el paciente seguramente nos va a manifestar que la tiene hace un tiempito. Pero estas dos son las que me ayudan a mí a poder confirmar mi presunción clínica, ¿sí? Porque la lesión esta comenzó así, como una manchita. Luego aumentan de volumen, después aumentan mucho más, se hacen tumoraciones y después de esa tumoración por propia evolución se ulcera. Lo importante de esto es el color, es la presencia de varias lesiones, ¿sí? Y estamos ante la presencia de ¿qué? ¿Qué les parece que es esto? Un sarcoma de Kaposi. Un sarcoma de Kaposi. Por lo tanto, este es otro paciente con el virus de la inmunodeficiencia adquirida. Y todos los que le voy a mostrar ahora también tienen relación con eso. Fíjense, este es el mismo paciente. Fíjense cómo hay lesiones de cándida también, Muguet, ven, como les decía, en la zona de orofaringe. Esta coloración se debe a que este paciente tenía muchas lesiones. Ven acá cómo hay una que se está elevando, ¿sí? Acá creo que había otra.
acá hay otra, el estado bucal no era el óptimo, un paciente muy joven que había abandonado su tratamiento. Durante mucho tiempo estuvo bajo tratamiento, controlado muy bien, y de repente un día decidió que no, este paciente es de hace varios años, donde el tratamiento no era tan amigable como el que hay ahora, que son 1 o 2 comprimidos diarios, sino que el paciente tenía que tomar varios comprimidos durante todo el día y era bastante engorroso, y bueno, este paciente no adhirió el tratamiento, y bueno, y tenía sarcomas de Kaposi no solamente aquí, sino también internos. Bien, y ya estamos finalizando, para los que se están cansando, lesiones en encía, que recién vimos las hiperplasias gingivales, podrían ser hiperplasias gingivales, pero lo que nos llama la atención, fíjese, esta está ulcerada en este caso, y decimos, hay un proceso dentario. Acá hay un elemento que puede estar con movilidad, pero un proceso dentario que nos dé hacia vestibular y hacia lingual, que crezca rápidamente, que no le duela al paciente, que no supure, es medio raro. Que crezca tan rápidamente y sea una hiperplasia gingival benigna, también es medio raro. Entonces acá tenemos que pensar en otras patologías que pueden afectar la encía, como son los procesos relacionados con el tejido linfático. Y tenemos 2 tipos de estos tumores, de los llamados linfomas, que generalmente los que afectan a la encía son los linfomas de tipo no Hodgkin. Y dentro de los linfomas también tenemos los linfomas de Burkitt, que fueron descritos hace bastante tiempo y asociados al virus del Epstein-Barr. Y dentro de esos hay 3 formas, de las cuales el que se da en nuestro país es el asociado al virus de la inmunodeficiencia o al SIDA. Tenemos el endémico clásico que se ve en África y el no endémico que se ve en Europa, Asia y Estados Unidos. Esos a nosotros no nos afectan, pero sí que cuando vemos un paciente con linfoma en encía, también, así como hoy dijimos la histoplasmosis o la candidiasis pseudomembranosa, tenemos que hacer diagnóstico de la lesión sistémica. Este es el linfoma de Burkitt. Hemos visto muy pocos. Fíjense cómo desdibujan el fondo de surco y la encía vestibular y la lingual. Crecimiento rápido, se ulceran, no siempre es porque hay antagonistas, perdón, pero son lesiones de diagnóstico. ¿Cómo se diagnostican? Por medio de la toma de biopsia. Y las últimas que nos quedan, las lesiones por trauma, que hoy las mostraba, preguntaba la doctora Agrenón, cuando hay un sector particular en el cual vemos lesiones blancas, aumento de la creatinización, hiperpara e hiperortoqueratosis. Fíjense como acá está bastante más pronunciado. Y entonces es un solo sector. Y puede ser una lesión liquenoide, puede ser un líquen, pero lo primero que preguntamos es ¿con qué y cómo se pisa el paciente o qué hábitos tienen? Y a veces, sí, fíjense en este otro caso, que es parecida a la lesión que yo les mostré hoy, ¿sí? Cómo el paciente puede provocar a veces algún tipo de lesión mediante el cepillado, ¿sí? Fíjense, en este caso, el paciente nos mostraba cómo cepillaba y estaba bastante en relación a su técnica y las condiciones del cepillo que usaba. Y luego las lesiones pigmentadas o manchas pardas, como en este caso que vimos a esta paciente, dijimos, hay manchas pardas. Pero no, estas no son manchas pardas, ¿sí? En realidad, fíjense, le hacemos vitropresión para ver cómo se ven, y miren que descubrimos que es parte de sarro infragingival. No es ninguna lesión estomatológica, sino un paciente que vamos a derivar a periodoncia. O en este caso, fíjense lo que decíamos hoy, lesiones en maxilar superior, en maxilar inferior, que responden a la constitución del paciente, entonces llamamos lesiones constitucionales. Antes se llamaban raciales, ahora no se llaman raciales, sino constitucionales.
Y estas son las que más nos interesan porque es una lesión única en la papila. Esta lo operó usted, doctora. Si no se ha olvidado. Esta lesioncita, fíjense que nos deja sana un piquito acá, un bordecito de la papila, y el resto una lesión bien parda. Si le hacemos la vitropresión se marca bastante, y son lesiones que el paciente continuamente las está lesionando, ya sea desde el uso del hilo dental, algunos otros adminículos que utilizan para la higiene, o la misma higiene del cepillado. Entonces, estas lesiones, al igual que las lesiones névicas en el resto de la mucosa, hay que biopsiarlas y obtener diagnóstico para evitar posibles complicaciones más adelante o posibles transformaciones. Tenemos que evitarlas. Cuando vemos estas lesiones, a veces nos da mucha pena porque son pacientes a veces jóvenes, en los cuales muchísimas veces por la cirugía perdemos la papila. La cirugía no la hacemos nosotros, sino también luego de una terapia básica, una técnica de cepillado, la hace los que verdaderamente saben y van a dejar mucho mejor la encía que nosotros, que son los periodoncistas. Y estas otras lesiones, que generalmente son hallazgos, pacientes sin síntomas, sin nada, en los cuales le vemos alguna coloración violácea, y acá falta un molar. Y ese molar posiblemente haya estado en las mismas condiciones que este. Cuando se extrajo, se pudo haber roto la obturación y quedó esto sí contenido dentro de, el tejido. ¿Y qué hacemos? Para quedarnos tranquilos, que no es una lesión como la que vimos anteriormente, que no es de origen melánico, sacamos una placa con menos tiempo de exposición y en la mayoría de las veces nos regala esta imagen radiopaca que nos tranquiliza y nos habla de que son tatuajes por el metal de la amalgama. Lo mismo pasa acá en esta otra paciente que se estaba por hacer una prótesis y nos la derivaron porque creían que era una lesión vascular. Y nosotros la vimos, le hicimos vitropresión, vimos que no respondía y se marcaba bastante más. Decidimos hacer una placa radiográfica y aquí está también el mismo caso que el anterior. Y bueno, creo que con esto hemos terminado por el día de hoy con las presentaciones. Si no se han dormido, pueden estar por ahí. Estamos acá, estamos acá. Están ahí, muy bien, firmes. ¿Cuánto hicimos? 21 y 8. Uy, hicimos un récord. Doctora Grenon, ¿está despierta por ahí? Se nos fue la doctora Grenon. No, sí, acá estoy despierta. Ahí está, ahí está. Bueno, doctora. Misión cumplida. Pasamos por toda la estomatología. Muy lindo. Muchas gracias. Un rato más, pero bueno. Y eso que pusimos la más frecuente nomás. Pero bueno, ¿qué va a ser? Sí, espero que hayan sido de utilidad. A mí me encanta la estomatología. Yo empecé trabajando en estomatología, para los que no saben. En un congreso de estomatología. Bueno, y es mucho lo que se puede hacer desde la periodoncia para ayudar al diagnóstico y el tratamiento de las lesiones estomatológicas también, ¿no? Más allá que la doctora habla de biopsia, de tratamiento, pero la mejoría es impresionante. Cuando estaba haciendo el posgrado inicialmente, atendí a una paciente que tenía un líquen queratótico, para el señor Cejas que está mirando, y un líquen queratótico. Y la operé con líquen queratótico, porque no sabíamos si se podía operar o no se podía operar. Y fue magia. El tejido quedó perfecto, como si, no sé, como si le hubiese pelado el líquen, pero no toqué el líquen, yo solamente levanté el colgajo, sacamos la inflamación y volvimos a suturar. Fue lo que marcó mi proceder en las lesiones estomatológicas. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, sí, también hemos compartido pacientes con colgajo que ha hecho la doctora, porque hay lesiones como las leucoplasias verrugosas proliferativas que nos vuelven a reparar igual si hacemos las biopsias. Entonces, bueno, hay que buscar tejido de algún otro lado sano para colocar ahí. Sí, sí. Bueno, un gusto. Muchísimas gracias.
Bueno, nos estamos viendo. Que estén Bueno. bien. Gracias, Pau. Chao, chao, Miri. Chicos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias.